La historia nos dice que alrededor de la época de Jesús los romanos crucificaron a unos 30.000 hombres judíos. Pero de ese gran número, de ese número tan grande, solo recordamos a una de esas víctimas, solo nos acordamos de Jesucristo. De hecho, ni siquiera sabemos los nombres de los dos ladrones que fueron crucificados con Jesús, pero recordamos a Cristo y recordamos por una buena razón, porque su muerte es la muerte más importante de toda la historia y Él ha ordenado que nosotros lo recordemos a Él y a su muerte. En la última cena de Pascua que Jesús tuvo con sus discípulos, les dijo que de ahora en adelante debían recordar no la liberación de Israel de Egipto por parte de Dios, que es de lo que se forma la Pascua, sino Él y su liberación del juicio de Dios debido a su muerte sacrificial en su nombre. Y este recuerdo de Él debía hacerse repetidamente, frecuentemente, observando lo que se refiere en la Biblia como la cena, la Santa Cena. Lucas 22:19 dice, y habiendo tomado pan, después de haber dado gracias, lo partió y les dio, diciendo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado, hacer esto en memoria de mí. Y así, desde ahora, durante más de 2000 años, los cristianos, en obediencia a su Señor, han estado reservando tiempo durante sus servicios religiosos para recordar específicamente lo que Jesús hizo por ellos, mirando hacia atrás a la cruz y pensando en su muerte expiatoria en su nombre. Y eso es lo que vamos a hacer hoy, ya que es el primer domingo del mes y es el momento en que nosotros como iglesia normalmente observamos la Santa Cena. Pero llegará un día en el futuro en el que otro grupo de creyentes en Jesús mirará hacia atrás a la muerte de Cristo y comprenderá el significado de la misma por primera vez. Y a diferencia de nuestros servicios de comunión, que generalmente se llevan a cabo en silencio y con gran solemnidad y dignidad, con mucho silencio, ellos mirarán atrás, estos otros creyentes mirarán atrás a su muerte, pero será muy diferente, será bastante ruidosa y con mucho ruido porque estarán llorando y llorando de arrepentimiento y con corazones de dolor. Verás, la Biblia dice que viene un día de arrepentimiento nacional para el pueblo judío y la nación de Israel, cuando al final del horrible periodo de la tribulación de 7 años, después de que Dios derrame su ira sobre toda la tierra, Dios abrirá los ojos del pueblo judío para que finalmente vean la verdad acerca de Jesús y lleguen a creer en Él como sus Mesías. Y por primera vez van a comprender el significado de su muerte y quién es Él. Pablo, escribiendo a los romanos acerca de ese día que viene del arrepentimiento nacional de Israel, ya he leído este pasaje antes, solo voy a leer un par de versículos ahora, 11:25, empezando en el 25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis sabios en vuestra propia opinión, que a Israel se le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y así todo Israel será salvo, tal como está escrito: el libertador vendrá del Sión, apartará la impiedad de Jacob, y este es mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Hoy en día la mayoría de los judíos rechazan a Jesús. Esto es de lo que está hablando Pablo aquí, el endurecimiento parcial en contraste con un endurecimiento completo del corazón al que Pablo se refiere aquí. ¿Y qué significa qué? Significa que algunos, pero no todos los judíos, se han endurecido y se han cegado al Evangelio. Sin embargo, al final de la tribulación, todo Israel, o sea, es decir, la gran mayoría de todo el pueblo judío vivo, en el momento del regreso de Cristo será salvo. No está diciendo que cada persona judía
pues, por el hecho de ser judío va a ser salvo. No, lo que está diciendo es que todo Israel, todas las personas judías, la mayoría de los judíos vivos, cuando venga el Mesías, serán salvados porque Cristo tomará lo que les está cegando, los velos que les están cegando, Él lo quitará y finalmente verán la verdad sobre Jesús y creerán en Él. Y será un día como ningún otro en la historia de Israel. Porque en ese día, después de años de incredulidad, de ser endurecidos y obstinados, con los ojos ahora abiertos, llegarán a la impactante comprensión de quién es realmente Jesús y de qué se trató su muerte, y los va a devastar y los va a dejar llorando y lamentando profundamente lo que habían rechazado. Esto es exactamente lo que los profetas del Antiguo Testamento predijeron. Por ejemplo, en Zacarías 12:10 dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia y de súplica, y me mirarán a mí, a quien han traspasado, y se lamentarán por él como quien se lamenta por un hijo único, y llorarán por él como se llora por un primogénito. O sea que alguna vez te has preguntado cómo será este evento de arrepentimiento nacional. ¿Qué estará pasando por las mentes del pueblo judío en ese día al comprender por primera vez que aquel a quien rechazaron todos estos años, aquel a quien han despreciado y acusado de ser un fraude mesiánico, blasfemo y un judío apóstata, por primera vez van a entender que en realidad es su Mesías, el prometido por los profetas de las Escrituras judías, y quien, como el Cordero de Dios, fue sacrificado en lugar por sus pecados. ¿Cómo será ese día? Pues los creyentes de la era de la Iglesia, como nosotros, no estaremos ahí para presenciar este increíble este evento, porque estaremos o en el cielo en ese momento, o estaremos por el rapto de la Iglesia, estaremos ya en el cielo justo antes del comienzo del periodo de la tribulación. Pero eso no significa que no podemos saber cómo será ese día de arrepentimiento nacional. Y digo eso porque en el libro de Isaías, del Antiguo Testamento, Isaías 53, nos dice precisamente cuáles eran los pensamientos de Israel en ese momento. Isaías 53, 1-6. ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Creció delante de él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca. No tiene aspecto hermoso ni majestad para que le miremos, ni apariencia para que le deseemos. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no le estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todos nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Ahora, no hay ningún pasaje en la Biblia que explique el significado de la muerte de Cristo más claro que estos 6 versículos de Isaías 53. Escrito hace más de 700 años antes del nacimiento de Cristo, Isaías 53 es una descripción profética inspirada por Dios, por el profeta Isaías, de la expiación sustitutiva de Cristo por su pueblo. Pero como ya he dicho también, es una descripción de la respuesta colectiva de Israel arrepentido a Jesús en el momento de su regreso, cuando como pueblo finalmente entenderán y creerán que Él es su Mesías y que su muerte fue por sus pecados y no por los suyos, porque no tenía pecado. Ahora escuchar atentamente. Para comprender
el mensaje y el significado de Isaías 53, tienes que comprender cuán único es realmente este pasaje. No hay nada como este pasaje en la Biblia. De hecho, desde la vista de Isaías 53, no es solo explicando lo que va a pasar en el futuro, sobre una descripción futura de la muerte de Cristo, sino que también es una descripción futura del pueblo judío mirando hacia atrás a Cristo y su muerte y dándose cuenta de la verdad sobre él. O sea que es tanto una mirada hacia adelante y hacia atrás al mismo tiempo, lo que le hace muy inusual y única de cualquier otra cosa en la Biblia. Ahora el pasaje en realidad comienza en lo que nosotros llamamos capítulo 52, con los versos 13 al 15, donde leemos: He aquí, mi siervo prosperará, será enaltecido, levantado y en gran manera exaltado, de la manera que muchos se asombraron de ti, pueblo mío. Así fue desfigurada su apariencia más que la de cualquier hombre, y su aspecto más que el de los hijos de los hombres. Ciertamente él asombrará a muchas naciones, los reyes cerrarán la boca ante él, porque lo que no les habían contado verán y lo que no habían oído entenderán. Si bien hoy no tenemos tiempo para analizar todos estos detalles de estos versículos, el pensamiento básico es que Dios es el que está hablando y está llamando la atención a su siervo, y lo primero que hace es dar un sumario a su siervo, declarando que su siervo estará en una posición de gloria exaltada. Él dice, será alto, enaltecido y muy exaltado. Entonces, la cuestión es, ¿quién es este siervo? Pues a veces, en el libro de Isaías leemos que Israel es el siervo de Dios. Otras veces leemos que el rey de Ciro, de Persia, es el siervo de Dios, pero no es a esos a quien Isaías está refiriendo aquí. En otras palabras, en otros versos sí, pero aquí no. Verá, la palabra hebrea que Isaías está usando, exaltado, aquí es una palabra que usa varias otras veces en su libro para referirse a Dios mismo como el Supremo. Es una palabra solo usada para Dios. Por ejemplo, Isaías 6:1. Leemos: en el año de la muerte del rey Uzías vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Y leemos también en Isaías 57:15, porque así dice el alto y sublime, que vive para siempre, cuyo nombre es santo, habito en lo alto y lo santo. Ahora, en todos estos versículos es solo Dios quien en su supremacia es presentado como alto, como elevado y altamente exaltado. Así que lo que se nos dice aquí en Isaías 52 es que este siervo exaltado es el Mesías divino. No es Israel, no es ningún simple gobernante humano. Entonces lo que estamos leyendo aquí es una declaración resumida de Jesucristo después de su crucifixión y resurrección, porque en ese momento Dios el Padre lo habrá exaltado por encima de todo, como el obediente Dios hombre, obediente que se humilló a sí mismo, quien murió por los pecados de aquellos que creían en él y luego resucitó de entre los muertos. Esta es la exaltación de Cristo a la que Pablo se refería en Filipenses 2 en verso 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se dobla toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Sin embargo, aunque el Mesías ahora es exaltado, antes de su exaltación se nos dice que Isaías nos dice que los hombres lo consideraban como un ser humano sin valor, cuya apariencia física por sus sufrimientos era tan terrible que ni siquiera se verá como un hombre. Leemos: y su apariencia fue desfigurada más que cualquier hombre.
O sea, es decir, por las palizas infligidas por él, por los líderes judíos y los soldados romanos, su cara, su rostro estará tan desfigurado que ni siquiera parecerá humano. Pero aunque este siervo sufrirá terriblemente, en última instancia sorprenderá a muchos. Isaías afirma en el versículo 15 que al regreso triunfal de Cristo, los gobernantes del mundo se quedarán sin palabras cuando lo vean. Y en ese momento se nos dice que rociará a muchas naciones. Y el pensamiento detrás de esta palabra rociar es temblar. Como cuando el sacerdote judío roció la sangre en un sacrificio de animales, tuvo que agitar el dedo para hacer esto. Del mismo modo, el siervo sacudirá a las naciones del mundo mientras las juzga. Ahora, esta es la declaración de Dios acerca de su siervo, y es obvio para nosotros que se está refiriendo a Jesucristo, tanto en sus sufrimientos como en su exaltación. Pero durante más de 2000 años, la mayoría de los judíos nunca han entendido quién es Jesús, ni el propósito de su muerte, y trágicamente lo han rechazado. Pero comenzando con el verso 1 de Isaías 53, el profeta pasa de Dios, hablando de su siervo, a lo que el pueblo judío recién convertido dirá ahora acerca de Cristo, cuando el Señor derrame su espíritu de gracia sobre la casa de Israel para que finalmente entiendan la verdad acerca de Jesús. Y así para el resto de nuestro estudio esta mañana vamos a repasar estos versículos aprendiendo cómo responderá el pueblo judío a la verdad sobre Jesús en el día del arrepentimiento nacional cuando Dios abra sus corazones al Evangelio. No tenemos aquí 3 puntos, sino solo vamos a leer los versos. Verso 1, 53:1. ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Habiéndose dicho en los versículos finales del capítulo 52, lo que Dios ha dicho acerca de su siervo, el pueblo judío ahora habla. Dios ha hablado sobre el siervo y ahora ellos van a hablar sobre el siervo. Y lo primero que hacen 2 preguntas. La primera pregunta es, ¿quién ha creído en nuestro mensaje? ¿Qué significa quién de nosotros, quién del pueblo judío creyó este mensaje sobre nuestro Mesías, el siervo del Señor? Y la respuesta es, solo unos pocos. Nosotros leemos eso porque sabemos lo que la Biblia dice, solo unos pocos. Y eso es porque la Biblia enseña que en cada generación solo habrá un remanente, una pequeña minoría de judíos que creerán en Jesús. La mayoría, sin embargo, lo han rechazado. Ahora, escuchad lo que Romanos 11, 1-5, lo que dice Dios. Es un pasaje magnífico que explica mucho. Dice Pablo, digo entonces, ¿acaso ha desechado Dios a su pueblo? De ningún modo. Qué bonito escuchar esto. A pesar de que muchos creyentes hoy dicen muchos que Dios ha rechazado a los judíos, pero no es lo que están diciendo aquí. Pablo dice, porque yo también... dice, Dios no ha rechazado a su pueblo, de verdad que nunca, de ningún modo, Dios prohíba que nunca ocurra esto. Y explica, luego dice, porque yo también soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dios no ha rechazado a sus personas, a los que antes conocía desde antes de la tierra, que has conocido desde antes de que Él creara el mundo. ¿O no sabes lo que dicen las palabras que Isaías dice? Señor, ante la muerte de tus profetas han derribado tus altares y yo solo he quedado y atenta contra mi vida. Verso 4, ¿cuál era la respuesta? Pero ¿qué le dice la respuesta divina? Me ha reservado 7000 hombres que no han doblado la rodilla a Baal. Y de la misma manera, dice Pablo, también han quedado en el tiempo presente en un remanente conforme a la elección de la gracia de Dios. O sea que lo que Pablo está diciendo es que a pesar de que la gran mayoría del pueblo judío rechazara a Cristo, Dios no los ha rechazado a ellos, ni los ha desechado para siempre. Y la prueba de esto es que Pablo,
que una vez fue el judío más feroz y que rechazó a Jesús, ahora cree en él. Y si dices, Dios ha rechazado a todo Israel, Pablo está diciendo, entonces, ¿qué pasa conmigo? Yo lo estoy diciendo en palabras con las que entendemos hoy. ¿Quién soy yo? ¿Que nadie? Yo también. Yo soy judío. Yo soy creyente. ¿Cómo puedes decir que Dios ha rechazado a su pueblo cuando yo era el que más le rechazaba y aún así me salvó? Él ahora es creyente y la salvación de Pablo es sigue en línea con el principio de que siempre habrá un remanente pequeño del pueblo judío en cada generación que creerán en Jesús y en Dios y en el Mesías. Y esto es cierto en el día de Elías, con 7,000 judíos que permanecieron fieles a Dios. Es cierto en el día de Pablo, cuando un remanente del pueblo judío creía en Jesús. Y es cierto hoy, ya que algunos judíos, no muchos, pero algunos creen en Jesús para su salvación. Uno de los versículos más tristes de la Biblia es Juan 1:11, donde leemos estas palabras que dijo Juan. Siempre me pongo triste cuando leo esto. Vino a los suyos, hablando de Cristo, vino a los suyos, a los judíos, y los que eran suyos no lo recibieron. Y el hecho es que él vino a casa, a su propio pueblo, y ellos lo rechazaron. Entonces no nos debería sorprender de que la mayoría de los judíos en la época de Jesús lo rechazaron y solo una pequeña minoría de Israel creyeran en él. Y esto es lo que los profetas dijeron, que sería el caso. Y esa incredulidad y ese rechazo continúa hasta este día de hoy. De hecho, puede interesarle de saber que hace pocos años los rabinos solían leer Isaías 53 en sus servicios en la sinagoga y reconocían que este capítulo era sobre el Mesías. Pero sin embargo eso no es verdad hoy en día. Hoy en día Isaías 53 ya no se lee en las sinagogas judías y la razón de esto parece obvio. Isaías 53 retrata tan claramente a Jesús que dejaría a muchos judíos preguntándose si él es realmente quien dice ser. Y eso no es lo que quieren los rabinos. Hace muchos años recuerdo leer Isaías 53 a mi madre sin decirle qué parte de la Biblia de la que estaba leyendo. Y dije, ¿puedo leer esto, mamá? Y le dije, es de la Biblia, pero no le dije de dónde estaba leyendo. Y luego le pregunté, ¿quién crees? ¿De quién se trata esto? Y ella dijo, Jesús. Porque esa es la conclusión natural y obvia que cualquiera tendría después de escuchar estas palabras, al menos que alguien con una agenda sesgada le dijera lo contrario. Entonces la pregunta que nos hacemos muchos hoy es ¿por qué el pueblo judío que escuchó hablar a Jesús, que hizo hacer tantos milagros, por qué lo han rechazado? ¿Por qué lo rechazaron? Lo rechazaron por varias razones. Por un lado, lo rechazaron porque no era el tipo de Mesías que imaginaban que vendría a rescatarlos. Ellos anhelaban un Mesías guerrero, político, que iba a atacar al gobierno romano, y Jesús no lo hizo porque ese no era su misión. En segundo lugar, la mayoría de los judíos en los días de Cristo estaban llenos de justicia propia, pensando que su adhesión externa a los rituales judíos y las tradiciones hechas por el hombre les daba una posición merecida ante Dios. De modo que cuando Jesús predicó el arrepentimiento y la convicción de su pecado, lo odiaron por ello, porque su mensaje expuso su justicia propia, su hipocresía, que eran hipócritas, su falso sentido de seguridad sobre su salvación. Y en tercer lugar, lo rechazaron porque siguieron ciegamente a sus líderes religiosos, quienes denunciaron a Jesús porque estaban amenazados por su influencia sobre la población en general y no querían perder su poder y su control sobre la gente. Y es por eso que leemos en Juan 11, empezando en 47, un pasaje fascinante,
Y nos hace entender el por qué líderes judíos aseguraron de que muriera Jesús. Dice, entonces los principales sacerdotes y los fariseos convocaron un concilio y decían, ¿qué hacemos? Porque este hombre hace muchos señales. Si le dejamos seguir así, todos van a creer en él. Y los romanos vendrán y nos quitarán nuestro lugar y nuestra nación. Pero uno de ellos, Caifás, que era un sumo sacerdote ese año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni tenéis en cuenta que os es más conveniente que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Ahora bien, no dijo eso de su propia iniciativa, sino que siendo el sumo sacerdote ese año profetizó que Jesús iba a morir por la nación, y no solo por la nación, sino también para reunir en uno a los hijos de Dios que están esparcidos, y así que desde ese día planearon entre sí para matarle. Hermanos, los líderes judíos rechazaron a Jesús porque no querían que los romanos les quitaran su estatus e influencia con la gente. Para ellos todo era político, mantenerse en poder. Escucha, independientemente de todas estas razones por las que el pueblo judío de los días de Cristo lo rechazaron, no hay excusa, no son válidas para su rechazo. La conclusión es que la razón principal por la que el pueblo judío rechazó a Jesús es la misma razón por la que la gente lo rechaza hoy. Es porque el corazón humano, ya sea judío o gentil, es malvado y rechaza obstinadamente cualquier sumisión a la autoridad de Dios. Jesús lo dijo perfectamente en Juan 3, 19 y 20. Dijo, y este es el juicio, que la luz vino al mundo. Él es la luz. La luz vino al mundo y los hombres amaron más a las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas, porque todo el que hace lo malo odia la luz. Eso es porque la gente rechaza, porque son malvados, odian la luz y no vienen a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Lo que Jesús está diciendo es que los rechazaron a Jesús porque amaban su pecado, no querían cambiar su pecado, no querían arrepentirse y estar bajo sumisión de Dios, querían seguir haciendo su pecado. Pero aunque ellos como nación rechazaron a Jesús, Dios, con un corazón de misericordia y compasión, continúa alcanzando hasta este día al pueblo judío con el Evangelio, incluso cuando la mayoría vive sus vidas con total desprecio por él. Mirad lo que dicen en Romanos 10, 21. Pero en cuanto a Israel, dicen, Dios mismo dice, todo el día he extendido mis manos a un pueblo desobediente y obstinado. Mis manos están extendidos, estoy esperando que vengáis a mí. Entonces la primera pregunta que hará el pueblo judío en el día de arrepentimiento nacional de Israel es ¿quién ha creído el mensaje sobre el Mesías? Y la respuesta es no muchos, son una pequeña minoría de la nación, un remanente. Ahora, de acuerdo con Isaías 53:1, hay una segunda pregunta parecida a la primera pregunta que el pueblo judío hará colectivamente en este día de arrepentimiento nacional, y es ¿y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Es decir, ¿a quién de nosotros reveló Dios su poder para salvar? Es otra manera de decir su poder, o sea, el brazo del Señor es otra palabra para decir poder. Por lo que la pregunta es, ¿a quién de nosotros salvó el Señor con su poder? Y la respuesta a esa pregunta es no muchos, solo una minoría. Mientras Jesús vino a buscar y salvar a las ovejas perdidas de la casa de Israel, la mayoría no quería su salvación porque no pensaban que necesitaban ser salvos, ya que no eran tan pecadores. Pablo dijo esto, explica esto en Romanos 10, 1 al 4. Hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por ellos es para su salvación. Dejar que pare ahí. Yo me acuerdo leyendo estas palabras en mi hotel, un hotel en Jerusalén, mirando al pueblo Jerusalén,
pensando qué importante que es esto. Donde dice, hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por ellos es para su salvación, porque yo testifico a su favor de que tienen celo de Dios, pero no conforme a un pleno conocimiento, pues desconociendo la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios, porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Ellos se creían que no necesitaban la justicia de Dios, pensaban que ya lo tenían dentro de ellos mismos. Entonces lo que nos está diciendo el pueblo judío, que cuando sus ojos finalmente se abran al Evangelio, admitirán que rechazaron a su propio Mesías y la salvación del pecado que Él les ofreció. Y mientras continúan hablando, comienzan a explicar el por qué aquellos que estaban vivos en el tiempo de Jesús no se sintieron atraídos a Él, por qué no vinieron a Él como su Mesías. Verso 2. Creció delante de Él como un renuevo tierno, como raíz de tierra seca, no tiene aspecto hermoso ni majestad para que le miremos, ni apariencia para que le deseemos. Ahora, lo que están diciendo con estas palabras es que desde la perspectiva del pueblo de Israel, en su juventud, no había nada impresionante en Jesús. Verás, al decir que Jesús era como un brote tierno, la gente lo está comparando con una planta joven, que es una referencia a lo que llamaríamos una planta retoña, una rama no deseada en la planta principal que solo extrae humedad y nutrientes de la planta. O sea, le saca la vida a la planta. Es decir, la gente veía a Jesús en su juventud como un don nadie, alguien que era irrelevante e insignificante. O sea, pensar en esto, sus padres eran gente común, no formaban parte de los élites de Israel, creció en el pueblo de Nazaret, que era insignificativo, y este pueblo de Nazaret, que ni siquiera se menciona una vez en el Antiguo Testamento, ni una sola vez en los escritos de los rabinos, ni en las obras de historiadores famosos, ni del judío Josefo. Y a diferencia de otros rabinos reconocidos de esta época, Jesús no recibió ninguna educación y capacitación rabínica formal, siendo de oficio, porque su padre era carpintero, su padre de la tierra, José. Su perspectiva humana en sus primeros días de Jesús no eran impresionantes. Ciertamente no era alguien que nadie pensaría que era el Mesías. La gente simplemente lo veían como un don nadie, de padres que eran considerados don nadies en la sociedad judía, creciendo en un tipo de ciudad insignificante. Y esto es por qué cuando Jesús regresó a su ciudad natal en Nazaret y enseñó en su sinagoga, la gente se ofendió tanto por sus afirmaciones de ser Mesías que lo querían matar. Pero no solo consideraban a Jesús como un don nadie insignificante, sino que parecía un don nadie insignificante. Y la gente ese día miró su apariencia física y dijo, Él no tiene forma majestuosa ni majestad para que lo miremos, ni apariencia para que nos sintamos atraídos por Él. ¿Ves? No había nada en la apariencia física de Cristo que indicara que Él era el Mesías Rey. No había ninguna gloria, ninguna belleza sorprendente, ningún comportamiento real, nada en su estatura que se destacara como particularmente impresionante. Jesús probablemente se parecía como el típico hombre judío de su época, aproximadamente 5 pies, piel oscura, cabello oscuro y ojos oscuros. Aparentemente se parecía a cualquier otro hombre israelí de su época. Pero la gente no solo estaba impresionada, no estaban impresionados con Cristo, sino que también lo odiaban. Mirad verso 3. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconden el rostro. Fue despreciado y no le estimamos. Ahora, con estas palabras, el pueblo judío admitirá que cuando Jesús estaba en su presencia lo despreciaron hasta el punto que escondieron su rostro de él. Y de lo que aparentemente están hablando es de que su actitud hacia él después de su arresto y luego su muerte.
Verá, lo despreciaron por afirmar que él era el Mesías y tener esperanzas de una liberación política, y luego aplastarlos porque no los llevó a la victoria sobre Roma. Peor aún, murió a manos de soldados romanos, y al hacerlo lo consideran como un mentiroso, un farsante, un judío apóstata que había engañado al pueblo a propósito. Históricamente, los rabinos judíos siempre han tenido un desdén por Jesús. No son neutrales, lo odian. En sus escrituras lo acusaron de todo tipo de comportamiento malvado, desde la brujería, la idolatría, y tienen una serie de nombres blasfemos para él. Y así la conclusión del pueblo judío sobre él es que no lo estimamos. Erróneamente lo consideraron una insignificancia, ciertamente no el Mesías, sino más bien un pseudo Mesías que merecía sufrir como lo hizo debido a sus pecados de engaño y mentira. Pero cuán equivocados estaban. Y ahora, con sus ojos abiertos por Dios, para que finalmente vean la verdad acerca de Cristo, comenzando en el verso 4, y hasta el verso 6, el pueblo judío recién arrepentido comienzan a admitir su horrible error y declaran correctamente la verdad sobre la muerte de Cristo. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo nosotros detuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre la iniquidad de todos nosotros. Esta es la clara confesión de Israel de su pecado y su humilde admisión, por fin, del por qué su Mesías tuvo que morir. Lo que están reconociendo es que Jesús no murió por ningún pecado que él cometió, murió por todos los pecados que cometieron ellos. Y con todo el shock, y se quedan totalmente desanimados, porque vemos que a través de su muerte fue sus dolores los que llevó y sus dolores los que cargó. Y lo que quiere decir esto es que con su muerte Jesús tomó sobre sí los pecados e iniquidades que causaron sus penas y dolores. No fue que él solo muriera por su dolor emocional de penas y tristezas, sino que tomó sobre sí la culpa que produjo su dolor emocional. Es decir, él llevó el castigo completo de su pecado. Ahora, ese es un cambio absoluto y completo en su pensamiento, porque anteriormente habían asumido que la muerte de Cristo había sido castigo de Dios por su blasfemia al afirmar que era el Hijo de Dios y por ser un transgresor de la ley. Es decir, sintieron que Dios había herido a Jesús y lo había enviado a la cruz en juicio por ser un hombre tan malvado. Pero ahora ven la verdad. Ahora, como revela el versículo 5, en profundo dolor y profundo remordimiento, el pueblo judío ve que Jesús no fue golpeado por Dios por nada de lo que él hizo. Fue golpeado por Dios por lo que ellos habían hecho. Fue matado por nuestras transgresiones, mas él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre él, y por sus heridas hemos sido sanados. Amigos, este es el significado de la cruz y la muerte de Cristo. Él era el portador sustituto del pecado, siendo castigado por Dios el Padre en lugar de su pueblo, específicamente aquellos que llegarían a creer en él. Al decir que Cristo fue traspasado, aplastado, disciplinado y azotado, el pueblo de Israel está usando términos que describen un gran dolor provocado por el castigo, pero fue un castigo por lo que merecían ellos y lo que nosotros merecemos, porque nosotros merecemos lo mismo, porque nuestras transgresiones, por nuestras iniquidades, nuestras violaciones de la santa ley de Dios.
Verá, por primera vez Israel estará arrepentido y arrepentido a reconocer la asombrosa verdad sobre la muerte de Cristo. Él era inocente, murió por los culpables. Como escribe Pablo en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado le hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Él era el justo que era juzgado divinamente en lugar de los injustos. Y en verso 6 la gente llega al asunto, o sea, hasta el final del asunto, a la raíz del problema, a darse cuenta de que sus transgresiones, iniquidades, provienen de su naturaleza interior, que es totalmente pecaminosa y rebelde. Todos nosotros, dice, todos nosotros nos hemos descarriado como ovejas, cada uno de nosotros, no hay excepciones, cada uno de nosotros se ha vuelto por su propio camino, pero el Señor ha hecho que la iniquidad de todos nosotros caiga sobre él. Y esta es la verdad sobre cada pecador inconverso, sea judío o gentil. Todos hemos caído en naturalezas humanas pecaminosas que nos hacen alejarnos del Señor y de sus caminos a nuestros propios caminos rebeldes. Esa es la historia de cada uno de nosotros. Por lo tanto, nosotros somos los que merecemos la ira de Dios y el juicio de Dios, pero Dios en su misericordia ha hecho que nuestra iniquidad caiga sobre Cristo. Y la palabra caída significa que cayó sobre él en un ataque violento. O sea, es decir, Cristo fue herido con el castigo que merecíamos nosotros, de modo que la muerte y la separación eterna de Dios cayeran sobre él y no sobre nosotros.